Padre, muchas gracias, Dios, muchas gracias por tanto amor. Te damos en este día, por tu misericordia, por tu compasión. Gracias por ayudarnos, gracias por enrutarnos a través de las sagradas escrituras. Gracias, Jesús de Nazaret. Una vez más me identifico, mi nombre es Julio César Castro y me encuentro aquí con la misma finalidad, y es el que juntos aprendamos de las sagradas escrituras y nos preparemos porque Jesús viene por una iglesia que se haya plenamente preparado. Hoy nos corresponde leer un capítulo nuevo, que es el para nosotros, capítulo 26 del libro de Éxodo. Y a manera de introducción, pues Dios comienza a darle instrucciones a Moisés para elaborar una morada o un tabernáculo, que significa lo mismo, al pie del monte de Sinaí, porque el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo, su presencia, estar en su pueblo, en el pueblo de Israel y en el pueblo que ha aceptado también a Jesús como su único y suficiente Salvador. Para lo cual Dios le da a Moisés unas especificaciones de cómo sería esa morada, cuáles son las medidas, qué va a contener, cuáles son los elementos. Le dijo cuáles eran los objetos que iban a estar dentro de ella para hacer todos esos rituales, esas ofrendas, esos sacrificios, esas adoraciones, esos cultos a Jehová de los ejércitos. Ya hemos hablado de que le dijo cómo iba a elaborar el arca del pacto o de la alianza, la tapa del arca del pacto o el propiciatorio, la menorá, que es el candelero en nuestro idioma, la mesa de los panes de la proposición. Ahora nos van a especificar cuáles van a ser las medidas que van a cubrir esa tienda, porque va a ser hecha de manera portátil, de tal manera que cuando ellos se trasladen puedan desmontarla para llevarla a otro lugar. Entonces vamos a leer el capítulo 26, que nos narra acerca de las especificaciones del tabernáculo. Y dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Bueno, ya sabemos que un codo equivale a 0.7 metros aproximadamente. Dice, 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo o una tienda, por decirlo así. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Como quien dice, se va a hacer el techo, ¿cierto? La longitud de cada cortina será de 30 codos y la altura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, y harás 50 lazadas en las orillas de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo.
y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarás sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro lado para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así serán con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado del posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo a otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, que a Moisés Dios se lo mostró, aparte de darle los datos detallados y las medidas especificadas aquí mencionadas, él también pudo observarlo, ¿verdad? Este es el diseño arquitectónico del tabernáculo. Entonces vamos a avanzar, por favor. Verso 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro y el arca del testimonio. Es decir, que disculpe aquí que interrumpa, este velo que tiene los querubines primorosos es el que se va a separar el lugar donde va a estar el arca del pacto, llamado lugar santísimo. Lo va a separar del lugar santo donde se va a encontrar la mesa de los panes de la proposición y de la menorá o el candelero. Dice, y pondrás el velo debajo de los queruchetes y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo te hará separación en el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Habrá obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Bueno, entonces aquí vemos que Dios, con todo esto, la intención era que su presencia habitara en medio de su pueblo, que la presencia del Espíritu Santo estuviera con ellos, y allí se hicieran todos los presentes, los sacrificios, los rituales para adorar a Dios.
Lo hicieron de esta manera porque estaban en el desierto y ellos estaban en constante movimiento, por lo tanto, fue hecho de una manera portátil para poder desmontarlo y llevarlo a otro lugar. Entonces, solamente fue establecido con estas mismas especificaciones de medidas de los elementos que ya he mencionado en el templo de Salomón, cuando el mismo Salomón, hijo de David, decide construir dicho templo por allí como en el siglo X antes de Cristo. Entonces aquí vemos, lógicamente, que ese templo fue destruido por los babilónicos, fue reconstruido y hoy en día ese templo no existe. Sabemos que en el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyeron y quedó el muro de los lamentos. Entonces, usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, a Dios lo que le interesa es la sujeción y se sobreentiende que por falta de sujeción, Dios permite que todas estas cosas que le rinden culto a Él sean derribadas, porque ellos, su centro de adoración, ya idolatraban el templo. Idolatraban el templo, pero amaban más al templo que al mismo Dios. Así estaba, de esa manera, religiosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad. Gracias porque nos muestras a través de las Sagradas Escrituras tus preceptos, tu historia, lo que querías, nos enseñabas, las palabras, Señor, las especificaciones y todas estas cosas que indicaban que un día Jesús iba a venir, iba a ser morada en cada creyente, iba a ser la presencia de su Espíritu Santo, morada en la vida de nosotros. Gracias por eso. Gracias por eso, Señor. Muchas gracias. Y a los que no lo entienden, la Biblia nos enseña en el Evangelio según San Juan capítulo 1, dice que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Más a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne ni sangre, sino de Dios. Gracias te damos. Muchas gracias. Bendigo esta audiencia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias, gracias, gracias. Y aquel que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ya es tiempo para que lo haga, para que le diga, yo te acepto. Yo quiero ser tu morada. Yo quiero recibirte en mi vida. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo lo quiero, Señor. Te amo, Dios. Te amo. Te declaro un hijo tuyo en el nombre de Yeshua, Hamashiach. Amén.